¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenido al filo de la medianoche de este 6 de junio de 2023. Vamos a empezar hablando de Marruecos como les adelanté ayer. Bien, mientras Marruecos sigue tratando de hacernos la puñeta por Ceuta y Melilla, diciendo a Europa que esos son plazas ocupadas por España, falso, como todo lo que hace Marruecos, este es Álvarez. Mientras Álvarez permanece mudito, pues Marruecos sigue dando pasos adelante en Bruselas, en la Unión Europea, para buscar apoyo y en un futuro más o menos cercano pedir que tanto Ceuta como Melilla sean ciudades cogobernadas por España y Marruecos. Que esperen sentados, lógicamente, porque yo espero que en ese caso el que quiera que dé ese paso lo corran a borrazo, lo pasen por debajo de la guilla, lo pongan en una tabla, le pinchen el trasero con una espada y lo lancen a los tiburones. No creo que nadie se atreva a hacer eso, pero en fin, es posible, ¿no? Bien, hay periodistas marroquíes en Francia que están ahora mismo en huelga de hambre. En huelga de hambre porque no entienden cómo Europa está permitiendo lo que hace Marruecos con sus ciudadanos en Marruecos, que es lo que querrá hacer cuando ocupe España y lo quiere hacer con los ciudadanos españoles. No estoy exagerando mucho, ¿verdad? Y ellos están en huelga de hambre. ¿Cómo no van a estar en huelga de hambre si hasta hablar de Marruecos en Francia es un problema? Porque el gobierno francés procura evitar roces con Marruecos. Mientras tanto, se supone que la Unión Europea es un conjunto de naciones en Europa que comercian entre ellas, que es un bloque cerrado precisamente para que la economía europea pues se consolide intercambiando productos, maquinaria, bienes materiales, en fin. Sin embargo, cuando se trata de política exterior, aquí da la impresión de que cada cual hace lo que le da la gana. Esto es la firma del convenio entre Alemania y Marruecos para importar desde Marruecos a Alemania productos hortofrutícolas marroquíes. Pero vamos a ver, es un país tercero. ¿Por qué los productos, frutas, verduras, no se cultivan en España y se mandan a Marruecos siendo que somos socios dentro de la Unión Europea? Porque hay multinacionales alemanas que plantan en Marruecos, como francesas, como españolas. Ahí pueden poner todo tipo de pesticidas. Tengo un vídeo aquí de los pesticidas que le echan a las verduras marroquíes y madre mía, no lo voy a poner porque YouTube se lo cargaría. Cuando hablemos en Twitch se los pondré. Eh, claro, al estar multinacionales de esos países para aprovecharse de los pesticidas y de los bajos salarios de los marroquíes, pues después, claro, importan, Marruecos los exporta, Alemania los importa, y ¿quién sufre las consecuencias? Los agricultores españoles, los agricultores franceses, los agricultores italianos, los agricultores propiamente de Alemania. Y cada vez vamos empobreciendo nuestra economía, la economía europea, y así nos va. Sobre todo agricultura y ganadería. Sin embargo, y esto es lo que quería comentarles ayer, esta es la imagen del sultanito, de Mohamed VI. El otro día pusimos un vídeo, esta es la inauguración de un centro de formación en Marruecos. Ahí está el rey, que está, por cierto, ahora mismo con una actividad inusual a pesar de su aspecto enfermizo, porque está enferma, pero él está tratando de dar la cara a pesar de su enfermedad. Pero no siempre le sale bien. La mujer de Joe Biden, la primera dama de los Estados Unidos, estuvo en Marruecos hace unos días. Mohamed VI no la recibió. No la recibió no porque fuera un acto de mal... No porque quisiera hacer un feo a la primera dama de Estados Unidos, sino porque no estaba en condiciones físicas para recibirla. La recibió una hermana del rey, una de las princesas que hay en Marruecos. Pero claro,
Este sultanito tiene una enfermedad que se llama sarcoidosis, que es una enfermedad autoinmune y que lo tiene en esa situación. Pero, ¿qué pasa ante una situación como esa? Pues que hay tensiones en Marruecos. Esta es una noticia que están viendo ustedes ahí. ¿Y por qué hay tensiones en Marruecos? Porque el hermano de Mohamed VI, el sultanito, se llama Rachid Ben el Hassan. Rachid Ben el Hassan es el hermano de Mohamed VI. A la muerte de Hassan II, ¿saben cuándo murió Hassan II? Hassan II, coincidencia las justas, ¿no? Pero bueno, Hassan II, el padre de Mohamed VI, que después heredó el gobierno de Marruecos y todas sus prerrogativas, murió el 23 de julio, es decir, el mismo día que Sánchez ha elegido para las elecciones aquí en España, el 23 de julio de 1999, de un ataque al corazón. ¿Verdad? Qué curioso la fecha, ¿verdad? Bueno, al morir, quien heredaba todo era Mohamed VI. Y Mohamed VI, de los dos hermanos, era el más débil de los dos, porque Rachid Ben el Hassan es el malo de la película aquí. Bueno, los dos son muy malos, pero este es peor. Este es peor y además cuenta, y contaba en aquel momento, pero los musulmanes son... Contaba en aquel momento con el apoyo de los militares y sigue contando con el apoyo de los militares. ¿Qué está pasando ahora y por qué hay tensiones en Marruecos? Porque Rachid Ben el Hassan, suena a película de Omar Sharif y Peter O'Toole. ¿Cómo se llama aquella película? Bueno, es el malo. Y no quiere, en el caso que le pase algo a Mohamed VI, que herede el hijo de Mohamed VI, sino ser él el que siga con el gobierno de Marruecos. De Marruecos dicen que el competente alto funcionariado de Marruecos garantiza que no haya problemas en el caso de que Mohamed VI tenga algún problema de salud y abdique o simplemente no esté. Si eso se produjera ahora, tendríamos un problema los españoles muchísimo mayor que el que ofrece Mohamed VI. Pero muchísimo mayor. Porque este Rachid es un tipo peligroso, altamente peligroso, y que cuenta con el apoyo de una facción importante del ejército. Y si ahí enfrente hay un conflicto interno por el poder, por el reino, por ocupar la silla del rey que podría dejar vacante por enfermedad o por cualquier otra causa, Mohamed VI, tendríamos un problema. Porque este tipo mal encarado, que es el Rachid el Ben Hassan, probablemente haría algo más contra España que lo que está haciendo ya de por sí mucho Mohamed VI. El príncipe heredero es una figura débil en este momento, muy joven, muy joven. Y podría tener problemas con su tío. Si ahí, repito, hay un problema de quien ocupa la silla, nosotros nos veríamos afectados por eso. Dicho esto de Marruecos, hay ahora que hacer mención a los ganaderos que ayer les mostrábamos el vídeo en donde se estaban manifestando frente a la Consejería de Ganadería en Castilla y León porque no les dejaban mover su ganado. Vieron las imágenes ayer, no las voy a repetir ahora. Bueno, hay algunos periódicos, como por ejemplo El Confidencial, que manipula la información porque dice primera manifestación contra Vox. La manifestación de los ganaderos en esa consejería era contra los funcionarios, no los políticos, los funcionarios que no querían cumplir con el decreto del gobierno de Castilla y León que permitía a los ganaderos mover sus ganados como habitualmente lo venían haciendo. Porque era una orden que recibían de Madrid y los funcionarios se arrogaron la prerrogativa incluso de desobedecer a sus jefes políticos, que son los que dictan la política que hay que hacer en cada uno de los lugares. Bueno, que haga eso el Confidencial no es de extrañar. Pero no solo eso, sino lo que vieron ayer ha servido para que hoy
el gobierno de España haya levantado el veto a mover los ganados, porque esa enfermedad del ganado no es, no se transmite a los seres humanos, pero además es incontrolable en el sentido de que quien transmite esa enfermedad a la posible transmisión de esa enfermedad a la ganadería en esa zona son animales silvestres, incluso pájaros. Pájaros, conejos, linces, lobos, son los que transmiten esa enfermedad. Claro, eso es incontrolable porque cualquiera en cualquier sitio puede transmitir esa enfermedad. Por lo tanto, a la vista de las protestas de los ganaderos, el gobierno de España se ha echado para atrás y permite que los ganados puedan ser movidos de una parte a otra. Dice el señor Feijóo que una de las leyes que va a cargarse es la ley trans. Va a cargarse de gobernar a partir del día 23 la ley trans y va a eliminar el Ministerio de Igualdad, se va a cargar la ley de protección animal de la señora Belarra, que menos que hacer eso, ¿verdad? Y entonces ha salido Echenique y dice que el señor Feijóo utiliza la violencia política contra Irene Montero. No, pero no. Contra Irene Montero se utiliza la lógica y la razón, porque la sinrazón, la ilógica y el disparate continuo es lo que ha estado protagonizando tanto Irene Montero como Ione Belarra. Echenique además se ve en el paro, porque si Podemos sigue con esa idea de que a lo mejor Podemos desaparece en función de los resultados de estas últimas elecciones, pues Echenique se ve en el paro y está el hombre en los últimos estertores, si es que todo va como tiene que ir, y espero que vaya. Jordi Évole habla mal, muy mal, de Vox. Jordi Évole es un miserable asqueroso. Es uno de esos progresistas socialcomunistas millonarios, miserables y asquerosos que dicen que Vox es una extrema derecha, pero se sienta al lado de un terrorista que además es compinche de los asesinos de ETA. ¿Quién es peor? ¿Quién es peor de esos dos que están ahí sentados? Jordi Évole. No tengo ninguna duda, pero ninguna duda, que está blanqueando al sujeto que tiene al lado. Después da la impresión de que en líneas generales a nadie le importa la corrupción en ningún lado, ni parece que eso sirva como para restarle votos a nadie. Coalición Canaria ha llegado a un acuerdo con el Partido Popular para gobernar Canarias. Sin embargo, en Fuerteventura, en la isla de Fuerteventura, las principales instituciones de Fuerteventura, el Cabildo, la capital Puerto del Rosario, está tratando Coalición de Canarias no de pactar con el PP, sino con el PSOE. Y uno puede decir, bueno, es normal, puede pactar con quien quiera. Pero es que el PSOE de Fuerteventura es el PSOE de Tito Berni. Y a Coalición Canaria entonces no le importa pactar con los corruptos del PSOE de Fuerteventura, que son los del Tito Berni. Pero esto venía a cuento por Revilla en Cantabria, en Santander. Revilla dice que quiere apoyar al Partido Popular con dos condiciones. La primera es que se sigan haciendo las obras que se están haciendo y que no se paralicen ninguna. Y la segunda, y la más importante, es que apoya al Partido Popular siempre y cuando el Partido Popular no monte comisiones de investigación para ver las corruptelas de Revilla. Es algo asombroso que nadie interprete esto como un gran escándalo. Es decir, damos por hecho que estos mafiosos se han corrompido en Cantabria. Y como se han corrompido, oye, no me toques esto. Y a nadie le parece eso escandaloso. Es algo tremendo lo que está pasando con la sociedad española. Porque este golfo, nada más que por hacer esas declaraciones, nada más que por hacer eso, la Fiscalía tendría que investigarlo. Porque claro, si esa es una condición para darle el gobierno al PP, es porque efectivamente hay corrupción que no quiere que se investigue. La sociedad española está enferma. La sociedad europea está enferma. La sociedad occidental está enferma. Por último, voy a acabar con esta noticia. Esta mañana, sobre las 5 de la mañana, la presa de Nova Kajovka en Ucrania volaba por los aires. De allí salía una cantidad inmensa
de agua que ha inundado una gran extensión de territorio ucraniano. Ucrania dice que han sido los rusos dicen que han sido los ucranianos. Yo tengo pues toda la información de la prensa occidental al alcance de mis pantallas aquí, pero también tengo la información que llega de Rusia. Y claro, sí, porque aquí han tratado de cortocircuitar la información que llegara desde Rusia, pero aquí mi gente son unos tipos magníficos, bueno, y tipas, magníficas, y son capaces de ver para contrarrestar la información en un lado y en otro. Pero no terminan de entender que sean unos o sean otros, están en guerra. Y si hay una ofensiva ucraniana y los rusos han decidido volar esa presa porque inunda toda la zona e impide la contraofensiva ucraniana, es una guerra. Y en una guerra vale todo, pero absolutamente todo, independientemente de quién lo haya hecho o no. Nos pasó lo mismo con los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2. ¿Quién lo hizo? Estados Unidos se echa manos a la cabeza por la presa. ¿Quién se cargó el gasoducto ruso que conectaba con Alemania? Por eso es importante contrastar todo lo que nos llega, porque lo cierto es que a la vista de que ya ha pasado más de un año de la invasión rusa a territorio ucraniano, después de más de un año, ¿quién está perdiendo la guerra? Rusia, ¿no? Una potencia que tiene armas nucleares jamás va a perder una guerra como esta. A Rusia la apoya China. A Ucrania la apoya fundamentalmente Estados Unidos, Reino Unido y el resto de la Unión Europea. Pero es que Ucrania va a tener, ya está teniendo, una deuda inmensa con los Estados Unidos, con el Reino Unido y con Europa, que va a tardar por lo menos 4 o 5 décadas en poder pagar. ¿Quién está sufriendo la guerra? Los ucranianos, las personas civiles, el pueblo de Ucrania. Ese es el principal perjudicado de esta guerra. Y el segundo gran perjudicado es la Unión Europea. Es decir, nosotros. Y aquí, los Borrell de turno, los del PIN aquí, no se dan cuenta que provocaron a Rusia, Rusia se dejó provocar, Rusia se metió equivocadamente en Ucrania porque había otra salida, pero la economía rusa no se ha venido abajo por muchas sanciones que le haya puesto Estados Unidos y Occidente en general. Ucrania sí. Y la Unión Europea también. En fin, terminamos por hoy. Mañana volveremos más o menos a la misma hora.